Vamos a empezar con la clase de cardiopatía isquémica y algo más. ¿Cuál es la pretensión de esta clase? Bueno, ni más ni menos que dar a conocer, o sobre todo va a ser una clase un poquito densa en alguno de los momentos, porque vamos a presentar el cómo se hace imagen cardíaca y cómo vamos a poder ver concreta o específicamente esta patología de patología cardíaca. Vamos a iniciar sobre todo con unos tipos de secuencias. ¿Cuáles son las secuencias básicas que utilizamos en resonancia? Bueno, pues en principio hay más, pero las más básicas son las que se conocen como secuencias spin-echo o secuencias eco de gradiente. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Bueno, pues tenemos varias diferencias. Por ejemplo, las secuencias spin-echo son secuencias conocidas también como sangre negra. ¿Por qué se llaman sangre negra? Bueno, exactamente por esto. Fijaros cómo la zona cardíaca donde tenemos la sangre se ve completamente negra. Por eso esta sangre negra con flujo elevado va a presentar esta baja señal, no nos va a presentar imagen. Y además va a ser una secuencia que nos va a aportar una información muy importante, sobre todo de cara a la morfología del estudio de esta imagen. Por lo tanto, va a ser una imagen muy morfológica. Y también nos va a permitir también la caracterización tisular, es decir, nos va a poder aportar en estas secuencias spin-echo que estén potenciadas en STIR, nos van a potenciar el edema y nos va a permitir ver en una secuencia, en una imagen completamente estática, ese edema que pueda existir debido a la patología cual fuera. También tenemos otras secuencias que son las de sangre blanca, estas de aquí abajo, estas secuencias de aquí abajo que nos van a permitir concretamente estas de aquí. Fijaros la diferencia, vemos la sangre blanca dentro del corazón. Son secuencias de una alta resolución temporal, son secuencias que nos van a permitir un análisis morfológico igual que las de sangre negra, pero además le añaden un valor y es que nos van a dar una imagen funcional. Por lo tanto, nos van a permitir no solamente valorar la parte más cualitativa de esta musculatura, de este miocardio, y no solo miocardio, porque se estudian otras partes del corazón, sino también estudiar una parte cuantitativa. Por lo tanto, a diferencia de la secuencia spin-echo, estas eco de gradiente nos van a aportar también una imagen dinámica. Fijaros, estas son secuencias de imagen dinámica donde podemos ver en cada momento un ciclo cardíaco. Estamos viendo exactamente un ciclo cardíaco. Si pasamos de diapositiva, vamos a ver alguna imagen potenciada en sangre negra. Podríamos tener esta, como podríamos obtener una imagen potenciada en T1, donde la sangre es negra del corazón o incluso de los grandes vasos, como la aorta descendente, la secuencia potenciada en T2, o la secuencia, como decíamos, STIR, donde vemos y podríamos comparar con una relación y unas mediciones con Royce la musculatura del miocardio con la musculatura existente en otra zona anatómica para poder comparar. Pero estas secuencias, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para muchas cosas, entre ellas las que están aquí en esta gráfica que tenéis a continuación. Nos sirven para valorar la función, la isquemia, etcétera, etcétera. Y a veces nos podemos preguntar, ¿qué es la función? Pues la función es, perdonad, que tenemos aquí. ¿La función qué es? La función es la valoración de esta contractibilidad ventricular, es decir, nos va a permitir ver si tiene una buena contracción o no una contracción buena. Nos va a permitir ver si esa contracción es de todo el miocardio o solamente de una parte de él. Nos va a permitir ver o valorar qué es lo que se va a centrar en la clase de hoy, la isquemia, es decir, nos va a permitir observar si existe una alteración en el riego de esas arterias principales que van a irrigar y alimentar el corazón, el miocardio. Y la biomiligridad miocárdica, que básicamente es ver si ese miocardio afectado por una patología va a poder ser revascularizado y se va a poder tratar después en los laboratorios de hemodinámica o con medicación si fuera necesario. Pero antes de entrar a ver la patología isquémica, me gustaría poder presentaros el porqué de los planos de resonancia magnética. La resonancia magnética no ha inventado absolutamente nada, no ha inventado un coronal y un sagital, ¿verdad? En otras anatomías, en
En imagen cardíaca tampoco. Podemos ver una imagen en 4 cámaras, como viene de la imagen ecográfica, donde podemos ver las 2 aurículas y los 2 ventrículos, donde se distingue perfectamente el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho con esa forma más puntiaguda. Pero en esta cámara, en estas 4 cámaras, se van a poder distinguir todo, absolutamente todo, las 4 cámaras a la perfección. Pero no solamente esto, sino que el resto de planos también vienen como este eje corto que vemos aquí perfectamente, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, en eje corto, como se puede observar a la perfección el miocardio de este ventrículo izquierdo, incluso esos músculos papilares que tenemos alrededor. Y si continuamos con el resto de imágenes y el resto de proyecciones, se ven y se observan exactamente igual. Un eje largo, tendríamos la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, con esta zona un poquito más redondeada, y podemos ver esta zona en extensión de ese eje largo del ventrículo izquierdo, y lo mismo con el plano de 3 cámaras. Y, cómo no, con el tracto de salida de ventrículo izquierdo. O sea que aquí la imagen la tenemos en una posición más estándar o normal de cómo vemos nosotros al paciente. En cambio, en la ecografía la imagen nos sale invertida. Vamos a pasar un poquito ya al estudio de las arterias coronarias. Cuando decimos estudio de patologías asociadas, ¿qué es? Básicamente el estudio de la isquemia. Ya sabemos que las arterias del corazón, las principales, las coronarias, hay 3 ramas principales, que son las arterias más epicárdicas, que serían la coronaria descendente, anterior, la circunfleja, y la coronaria derecha. Estas coronarias lo que van a hacer en su parte más principal es admitir una serie de flujo que, si es estrechada esa arteria al 70%, nos va a producir una obstrucción que van a ser las responsables de esa reducción de la perfusión o van a ser las responsables de la isquemia. Fijaros cómo incluso puede llegar una estenosis inferior al 70%, podría no dar ningún tipo de clínica, aún teniendo al menos en reposo. Otra cosa sería que el paciente pudiera hacer algún tipo de esfuerzo, algún tipo de estrés. Estas arterias coronarias están separadas, están dibujadas, están lo que conocemos hoy en día, que se utiliza en muchas anatomías, en segmentación. Están segmentadas, es decir, está dividido el corazón de tal forma que nos va a permitir distinguir en función de sus ejes, eje largo, 4 cámaras como este, eje largo o incluso eje corto, dividir exactamente la posición para identificar a la perfección el territorio que está irrigado y por lo tanto el territorio donde ese paciente pueda tener la patología. Pero yo lanzo una pregunta, es decir, ¿estudiamos arterias coronarias o solamente estudiamos músculo miocárdico, masa miocárdica es más grande? Claro, podría haber un debate. La arteria coronaria es tan pequeña que podría pasar desapercibida y podríamos no llegar a visualizarla. Bueno, pues la verdad es que la arteria coronaria sí se puede estudiar por resonancia magnética. Y aquí un ejemplo. Pueden ver perfectamente cómo tenemos esta arteria coronaria, como nos sale de este tracto de aquí, lo estoy siguiendo, nos viene por aquí y se nos separa en diferentes arterias más pequeñas. Por lo tanto, podemos ver perfectamente estas arterias coronarias. Ahora bien, ¿estas arterias coronarias se pueden estudiar en toda su extensión? No. La resonancia magnética no nos ayuda a eso. Nos ayuda únicamente en el estudio de la porción más proximal de estas arterias. Si queremos estudiar el resto de arterias coronarias, se va a necesitar o bien un TAC coronario, que aporta la suficiente resolución como para poder estudiar, o bien una coronografía. De hecho, la estenosis de las arterias coronarias es la causa de muerte súbita en pacientes jóvenes aparentemente sin ningún tipo de cardiopatía conocida, aparentemente, Recordemos que ha de ser una estenosis como mínimo superior o igual al 70% para poder dar una clínica importante. Si hablamos de esta fisiopatología de las arterias coronarias, es lo que nos van a dar
esa isquemia miocárdica, aparte de otro tipo de cosas, pueden producir aturdimientos, hibernaciones, y vamos a poder estudiar la viabilidad o el grado de fibrosis miocárdica. Podemos decir que entendemos como isquemia miocárdica aquella disminución de la perfusión cuando no genera daño en el miocardio, es decir, se nos ha estrechado esa arteria coronaria, hay una disminución del flujo, por lo tanto no le llega tanto, no tiene tanto aporte y por lo tanto el consumo no genera dolor, no genera daño. En el momento que hiciera daño pasaría de ser isquemia a ser infarto, con la consecuente muerte celular. Si queremos definir un poquito lo que es la necrosis miocárdica, no es ni más ni menos que una severa disminución de esa perfusión, lo que comentábamos, el paso siguiente a esa isquemia, donde ya se va a producir esa muerte, y cuando se produce esa muerte lleva asociada esa desaparición de la contractibilidad de ese tejido. Si queremos hablar y decir alguna cosita sobre la viabilidad miocárdica, bueno, lo he comentado anteriormente, va a ser la capacidad de recuperación de esa función miocárdica cuando se le vuelve a llegar el flujo sanguíneo, es decir, se ha estenosado la arteria, por alguna razón volvemos a abrirla, se ha parado el estrés, se ha parado el esfuerzo, o bien se ha medicado y entonces se vuelve a abrir el flujo del torrente sanguíneo, vuelve a alimentar ese tejido y vuelve a tener esa contractibilidad. ¿Y cuándo hablaríamos de la fibrosis miocárdica o cuándo estudiaremos la fibrosis? Cuando existe una muerte celular y esas células miocárdicas están sustituidas, esos miocitos están sustituidos por otras células, por los fibroblastos. Y cuando esto sucede, ya no hay vuelta atrás, es completamente irreversible. Por lo tanto, para estudiar la isquemia miocárdica, vamos a poder hacer un estudio, por ejemplo, de perfusión, vamos a poder hacer un estudio de perfusión miocárdica y también un estudio de viabilidad. Es decir, va a interesar ver si a posteriori ese miocardio va a poder ser tratado para que pueda volver a funcionar. Por lo tanto, se va a administrar contraste. Disculpadme un momentito, permitidme recordar cerrar los altavoces, por favor, el audio de vuestras computadoras. Decíamos que en esta perfusión para la detección de la isquemia miocárdica se va a administrar contraste. Posiblemente, si se necesita ver si esa estenosis se produce cuando hay algún tipo de ejercicio o estrés, sea necesaria, y seguro que lo es, la administración de algún tipo de vasodilatador, como por ejemplo adenosina o redanosón. Se valorará el primer paso de contraste con estrés, se valorará un segundo paso de contraste ya en reposo y se hará el estudio de la función miocárdica, de función de esa viabilidad. En la viabilidad miocárdica, lo que se va a utilizar van a ser secuencias rápidas para la obtención de la imagen. Estas secuencias rápidas nos van a permitir trabajar, aunque sean con muy baja resolución o con baja resolución respecto a las otras, pero nos van a permitir trabajar y obtener imágenes como estas. Imágenes en eje corto, con una secuencia inicial, donde se llama Look Locker, nos va a permitir ver la inversión. Aquí tenéis. Nos va a permitir ver ese eje corto, ese miocardio, con diferentes tiempos de inversión a este nivel y poder seleccionar aquel que nos interesa. Esta sería una imagen de viabilidad miocárdica, es decir, un realce tardío para ver esta fibrosis que decíamos anteriormente. Esto nos va a servir, como decía, para visualizar la imagen, por decirlo de alguna forma, teñida por ese contraste, por ese gadolinio, en el interior del miocardio, y esto aparece de forma tardía. En este caso, podemos visualizar esta zona del miocardio, que es un infarto anterior. Aquí tenemos un infarto lateral y un infarto inferior. Esta disposición está en función, esta disposición de esta parte afectada del miocardio va a estar en disposición
de la distribución de esa irrigación que decíamos antes de las arterias coronarias. Es decir, va a estar en función de... perdonad, es que está entrando más gente. Va a estar en función de la distribución de ese patrón que decíamos anteriormente. Es la zona basal, es la zona más proximal, la parte más proximal a las válvulas cardíacas, o a medida que nos vamos distanciando, y todo está totalmente segmentada con numeraciones, a medida que vamos a la zona media, zona más apical, o en eje largo la zona apical sería aquí. Todos tienen números para saber exactamente el territorio en el cual se está trabajando. De hecho, lo más importante es saber que el territorio coronario es lo que da lugar a las miocardiopatías isquémicas, y el territorio no coronario es el que da lugar a las miocardiopatías no isquémicas, que de estas dos cosas es de lo que estamos o vamos a hablar. Pero antes de continuar con el tema de la isquemia, dos apuntes. ¿Cuál es la ventaja de la resonancia? Lo sabemos, lo conocemos, lo tenéis aquí. Está libre de radiación. Nos va a permitir estudios cardiológicos, morfológicos y funcionales completos. Es lo que se conoce dentro del mundo de la imagen, el one-stop shop, en todo en uno. Lo tienes todo exactamente en un solo tipo de prueba, vas a tener acceso absolutamente a todo. Además, es reproducible en el mismo paciente, se puede repetir exactamente lo mismo. Y es la electiva porque permite medir cuantificación de volúmenes, va a permitir también medir la masa cardíaca, la caracterización tisular, como decíamos antes, la viabilidad miocárdica importantísima para ver si es recuperable, la cardiopatía isquémica y muchas más otras cosas, como por ejemplo enfermedades pericárdicas, masas cardíacas también, que existen por supuesto, aunque hay pocas, y malignas menos aún, pero también existen. Pero aparte de las ventajas, no solamente eso, tenemos también otras cosas, como por ejemplo las desventajas. Son exploraciones que tienen una exposición muy prolongada, son muy largas, pueden llegar a durar hasta 1 hora de reloj, pero no solamente, sino que además el paciente debe quedar completamente inmóvil, ha de estar estático en una posición bastante incómoda y probablemente con una antena que se le coloca encima, que si el paciente tiene cierto volumen, no hay nada con lo que le podamos hacer de soporte y que recae toda sobre el propio paciente. Pero además, no debemos olvidar que la resonancia magnética tiene un componente de ansiedad, de nerviosismo, claustrofobia, como lo queramos llevar o llamar, como queramos, es lo mismo, que es importante. Y por lo tanto, cabe la posibilidad que se requiera dar algún tipo de sedación. Y si no tenemos suficiente con estos tres conflictos o desventajas respecto a otras pruebas, podemos añadir también el movimiento cardíaco. Lógicamente, el movimiento del corazón tiene un ciclo cardíaco y no le podemos decir, estése quieto, por favor, no se mueva durante la siguiente hora que le tengo que hacer una serie de imágenes, ¿verdad? Entonces tendremos que aprovechar y saber cómo sincronizar las imágenes con este movimiento cardíaco, pero no solo con él, sino también con el movimiento respiratorio del paciente. El paciente tiene una respiración y le deberemos enseñar a respirar como nos hace falta para tener al máximo su colaboración. Y si planteamos y hacemos una tabla, como tenéis aquí en esta imagen, comparando la ecografía, ya que hemos comparado sus planos respecto a los planos de resonancia, porque son la matriz y de donde aprendió la resonancia, porque ya existían, donde se duplicó esa obtención de imagen para obtener lo mismo y poder comparar. Bueno, pues simplemente tener presente que la resonancia magnética va a aportar mucha mayor resolución, porque tiene mucha mayor también caracterización de esos tejidos, pero por otro lado, lo que ya sabemos, la disponibilidad y rapidez de la ecografía es muy importante respecto a la obtención de la imagen. Y eso hace que el rendimiento diagnóstico de la ecografía y de la resonancia magnética sean más o menos igual. No tanto porque puedan obtener lo mismo, sino porque la disponibilidad y rapidez permite diagnosticar muchas patologías que no podrían ser diagnosticadas si tuvieran que esperar el tiempo que hay que esperar en listas de espera para una resonancia cardíaca. Y eso equipara un poquito esta balanza. Y como contraindicaciones de resonancia magnética, también en corazón
son las que ya sabemos y son tremendamente conocidas. Si queremos entrar directamente ya al estudio de esas patologías y ver un poquito de imagen, no os cabe duda, lo que decíamos antes, va a haber una sustitución si existe un infarto, pero si no existe infarto va a haber simplemente isquemia. Si hablamos del infarto agudo, por ejemplo, ¿cómo vemos en resonancia magnética un infarto agudo? Bueno, esta imagen de aquí nos lo está mostrando en esta parte de la izquierda. Es una imagen de sangre negra, como podemos observar, los ventrículos. Esto es ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Puede variar su forma de un paciente a otro, pero es sangre negra con los dos músculos papilares, el anterior y el posterior. Esta secuencia es sangre negra. Eso quiere decir que no es una secuencia espineco o turcospineco y además está potenciada en STIR. Nos va a presentar edema. Si observamos todo el territorio del músculo miocárdico, vamos a ver que hay una diferencia entre esta zona y esta zona de aquí. Aquí tenemos más hiperintensidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay edema, ¿verdad? Bueno, pues ese edema también se puede mostrar en un infarto agudo, porque al ser agudo, no solamente presenta una alta señal esa área, ese territorio vascular coronario, por la administración de contraste, sino que también ha producido y está produciendo al ser agudo un edema importante precisamente en esta área. Si esto fuera crónico, como vemos en la imagen siguiente, ya no aparecería en la secuencia STIR. Ya no tendríamos ese edema. No sería necesaria esa secuencia de edema. En esta imagen de infarto crónico podemos observar cómo son imágenes de realce tardío. Esta sería una imagen en 4 cámaras, donde están identificados los ventrículos y las dos aurículas, y esto un eje largo. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo que en toda esta región anterior, tanto en 4 cámaras como en ventrículo, en 4 cámaras como en ventrículo en eje largo, estamos viendo exactamente ahí cómo hay una diferencia en el miocardio. De hecho, está súper estrechado, súper finito aquí alrededor, que prácticamente ni se ve comparándolo con el grosor del miocardio sano. Y además existe un realce de contraste en esa zona. Quiere decir que hay una zona de infarto crónico con una parte aguda. Aquí lo que se puede ver es que hay una afectación, si comparamos con este grosor del miocardio, de una afectación de más del 50% del miocardio. ¿Qué quiere decir esto? Que en este paciente concretamente no se planteó en ningún momento ninguna técnica para revascularizar ese territorio. ¿Por qué? Porque hay un infarto antiguo, por lo tanto es un infarto, es un territorio, una parte muscular que ya no se puede revascularizar y aparte la siguiente, el infarto, es sobre esa zona. Eso es inviable y es imposible de revascularizar. Aquí tenemos otra imagen. Tenemos otra imagen de... permitidme que ponga el puntero para que lo podamos ver todos. Tenemos otra imagen en 4 cámaras, sangre blanca, donde vemos miocardio. Fijaros como aquí tenemos un pequeño territorio que todavía conseguimos ver un poquito esa zona de miocardio más fundida y cómo se ve perfectamente esa parte tan delimitada, tan finita de la parte más apical. Y en esta zona medio basal, como en la zona lateral del corazón, vemos cómo tenemos el tejido completamente sano, hipointenso, y a partir de aquí empieza en la parte más interna, más territorio coronario, esa alta señal y cómo también está afectando al resto del parénquima. Como es un territorio, aunque sea mayor del 50%, pero no está engrosado, probablemente a este paciente sí se le pueda hacer algún tipo y sea viable la recuperación de este tejido. Cuando hablamos de isquemia pura, es decir, ese efecto del territorio coronario, solamente hay 2 cosas que pueden pasar, que es el infarto agudo y esa isquemia crónica, pero nos podemos encontrar con otras cosas que son complicaciones. Esas complicaciones son ni más ni menos, entre otras, este aneurisma. Hay una dilatación y es típica esta imagen en infartos crónicos apicales o medio apicales, en los cuales hay un ensanchamiento por presión de la sangre a este nivel ventricular y
un aumento de tamaño. Fijaros como el ventrículo derecho queda mucho más pequeñito y además un poco aplanado. Esta imagen de aquí corresponde a un aneurisma gigante que se crea en estas zonas y por eso producen también lo que se conoce como una pérdida de movimiento, una disquinesia de ese pequeño territorio miocárdico que queda alrededor. Este aneurisma impide que pueda existir ese movimiento, por lo tanto, produce más complicaciones todavía, produce muchas más complicaciones todavía al movimiento ventricular a este nivel. ¿Qué más podemos encontrarnos? No solamente el aneurisma, sino que podemos tener también trombos intraventriculares. En este caso lo podemos ver. Fijaros, tenemos aquí este ventrículo izquierdo, pared miocárdica, tenemos un infarto probablemente antiguo, seguro antiguo, porque está la pared más adelgazada que el respecto al parénquima muscular del ventrículo izquierdo, pero además debe tener un infarto nuevo, porque tenemos una zona de captación en esta área más apical y aquí medio septal. Pero además no solamente eso, sino que tenemos también una zona hipointensa en la punta con contraste alrededor en esa zona septal. Eso no es ni más ni menos en la punta de flecha roja, como estamos viendo, que un trombo. Son patologías muy frecuentes también cuando se producen, como estas otras dos imágenes que las podemos ver, trombos realmente importantes. Un trombo sobre otro infarto antiguo con un infarto nuevo. Fijaros cómo tenemos una captación de contraste aquí, y cómo el trombo, en función de su densidad, es decir, si tiene la sangre más o menos coagulada o está más o menos solidificada, va a poder presentar también diferentes momentos, diferentes etapas, pero siempre va a haber como mínimo una zona más hipointensa alrededor de este propio trombo. Y otras imágenes más de trombos realmente espectaculares. Y siempre lo que decíamos, con este infarto apical vamos a tener esta imagen como de 8 sobre el ventrículo izquierdo. Fijaros, trombo que ocupa el 50%, bueno, pero 50 no, disculpadme, aquí está la válvula, estamos ocupando casi un 30% de ese volumen cardíaco, y no solamente el volumen, sino que además lo que dificulta la movilidad y contractibilidad, una masa tan grande a ese nivel. Si volvemos un paso atrás y hablamos de esa contractibilidad, de esa isquemia miocárdica, podemos decir que existen protocolos para trabajar. Y comentábamos que la isquemia era la falta de riego sanguíneo a un territorio vascular. Bien, y también he comentado que podría darse esa falta de riego sanguíneo cuando se produce estrés, cuando se produce ejercicio, esfuerzo de algún tipo. Y no solamente esfuerzo físico, de hecho, pacientes con elevada edad, y publicamos un artículo hace pocos meses de una señora mayor que solamente por el hecho de ponerse nerviosa había un aumento de la tensión arterial y eso producía un pinzamiento por la ubicación de ese diente anterior, ¿no? Entonces, solamente ese hecho ya produce que haya problemas de este tipo. En este caso, vamos a poder ver una perfusión miocárdica en estrés. Y ahora veremos el protocolo. ¿Qué se busca con esto? Se hace un paso de contraste, la obtención de un primer paso de contraste de perfusión. Podemos ver el contraste aquí en ventrículo. Y como tenemos una zona donde se pone en negro, esa zona hipointensa, es por la falta de riego sanguíneo en ese territorio, ese robo sanguíneo, ese robo vascular con el que se conoce, y se repite esa secuencia de perfusión al cabo de unos 10 minutos, se puede aprovechar en el medio para hacer otras cosas, y se vuelve a hacer otro primer paso de contraste en el cual vemos que ese mismo territorio no está afectado. No vemos esta alteración, este robo sanguíneo, este robo vascular, porque en estado de reposo ese paciente no presenta absolutamente nada. Por lo tanto, sus electros van a ser normales. Este caso, concretamente, que os presento aquí, pertenecía a un paciente con una angina de pecho y donde en la zona vascular sí se aprecia perfectamente en esa coronografía donde hay una alteración de ese flujo. Ingresó por un dolor torácico y se vio que este dolor torácico se producía en momentos de tensión y no en reposo. ¿Y esto cómo lo podemos traducir? En forma de un protocolo. Es decir,
cuando se localizan y se hace la obtención de la primera imagen del paciente, sería el primer paso, localizadores o scouts. Se puede empezar haciendo algún tipo de protocolo de adquisición de imagen de cine de sangre blanca, imágenes rápidas. Y lo que recomendamos y hacemos para ganar tiempo es hacer el primer paso de perfusión, esta en estrés, con ese regadenoson, por ejemplo, adenosina, con la medicación necesaria para contrarrestar los efectos a posteriori o actuar en caso de que tengamos algún tipo de paro cardíaco o arritmia. Se realizaría en este caso con la mitad de contraste esta perfusión en estrés y después obtendríamos toda una serie de imágenes aquí en el medio. Aquí debe haber una separación de unos 10 minutos aproximadamente y se realizaría la perfusión en reposo. Y una vez acabada la perfusión en reposo, se haría este estudio de viabilidad cardíaca. Lo que se puede hacer en este caso es poner este estudio de viabilidad aquí en el medio y mientras realizamos el estudio del paciente, que ya le hemos puesto una parte de contraste, podemos hacer este estudio de viabilidad y realizamos la segunda parte con esa perfusión sin estrés, en el paso de contraste, sin estrés. Esto nos va a dar exactamente igual que antes lo que decíamos. Esta imagen, donde podemos otro paciente en esta zona medio septal, con esta imagen, como vemos en el puntero, donde hay una falta de riego sanguíneo, como en la imagen de perfusión de primer paso de contraste sin estrés, no se produce ese robo coronario. Por lo tanto, es un estudio funcional de las arterias coronarias. Estos estudios de perfusión en estrés y sin estrés se pueden considerar como eso, un estudio funcional de estas arterias coronarias. Van a ser protocolos para detectar esa isquemia miocárdica, donde se van a necesitar infusión de vasodilatadores y que debemos ir con mucho cuidado en el control del paciente. De hecho, se recomienda tener al paciente doblemente monitorizado, la monitorización del resonador y también la monitorización externa con un tipo de aparato para tomar las tensiones arteriales a medida que vamos realizando la prueba por el riesgo tan elevado que conlleva. Bueno, hemos visto ya lo que es la principal parte de la clase, lo que era la isquemia, pero quería hablar de algo más, como decía, y son estas miocardiopatías. Las enfermedades del pericardio están en rojo, no las vamos a estudiar y alguna otra miocardiopatía, pero me parece importante hablar de la miocardiopatía. Son estudios que se realizan muchas peticiones vienen solicitadas para estudiar miocardiopatías y el por qué. Bueno, ¿qué es una miocardiopatía? Básicamente es una enfermedad del músculo cardíaco, y una enfermedad del músculo cardíaco va a producir una disfunción, un mal funcionamiento de este músculo. Y por lo tanto, la resonancia magnética se va a pedir para que haya una mejor caracterización, como hemos visto en las primeras diapositivas, tanto morfológica como tisular de ese paciente. Nos podemos encontrar varios tipos de miocardiopatías. Por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica. Vamos a realizar un estudio donde vamos a ver la anatomía normal, se va a incluir un tracto de salida del ventrículo izquierdo, probablemente vamos a poder necesitar hacer toda una serie de imágenes para ver flujos, que también podemos hacer, la función cardíaca, ver cómo esa contractibilidad que tiene y si existe algún tipo de hipoquinesia y, por supuesto, un realce tardío. La miocardiopatia hipertrófica lo que hace o lo que produce es, por hipertrofia, una obstrucción, una insuficiencia cardíaca, puede producir arritmias, incluso es uno de los principales o una causa importante de muerte súbita. La resonancia magnética nos sirve también porque puede ser utilizada como factor pronóstico para saber si, por ejemplo, si existe fibrosis en más del 15% del miocardio, va a poder ayudar a decidir a los cardiólogos poder colocarle a ese paciente un DAI, un desfibrilador. Si ya tiene otros criterios, lógicamente, aunque la fibrosis que pueda existir en una zona pequeñita
no va a ser la base de la decisión para administrarle o para colocarle a este paciente ese DAI. Pero sí va a ser, como decíamos antes, un factor pronóstico importante para ayudar en la decisión de la implantación de este DAI en función de cómo esté dañado o no ese músculo cardíaco. Como decíamos, la miocardia hipertrófica lo que produce es una dilatación. Fijaros en esta pared muscular del ventrículo izquierdo, que se ve como más adelgazada, pero en la parte septal tenemos un aumento de tamaño de esta musculatura por encima de lo que es normal. Por lo tanto, hay una simetría, un aumento, un engrosamiento. Esto es patológico. Patológico no quiere decir que pueda dar clínica, pero sí que puede ser una parte importante en el desarrollo de una clínica posterior o incluso de una muerte súbita. Si recordamos un poquito los flujos eléctricos del corazón, desde el nodo sinusal, pasamos por aquí, por esta zona medial septal, una zona importante de corriente eléctrica para ir a otras áreas. Si tenemos un aumento de miocardio, de musculatura, eso va a producir una disfunción de la contractibilidad, muy probablemente, y además una compresión de esos tractos eléctricos. Creo que ya estamos ligando todos cabos, ¿verdad? Si hay una compresión de esos tractos eléctricos, por supuesto va a haber un problema de movilidad y paro cardíaco como efecto directo o colateral, como diría alguien en alguna película. Por lo tanto, la hipertrofia no debe ser de todo el corazón, de toda la masa muscular, sino que puede ser solamente de una zona, de una porción, perfectamente. Y además, esta zona va a poder presentar o no una alteración de señal en la adquisición post-contraste. Si vemos otra imagen en 4 cámaras, vemos las 2 aurículas, ventrículo izquierdo, vea redondeado más grande, ventrículo derecho, más forma cónica, punta de lanza. Vemos como hay un aumento de grosor, en este caso sí más generalizado, excepto en la zona más apical, que es más delgadito. Y en esta zona vamos incluso a poder verlo en eje corto y puede haber en realce tardío alguna pequeña alteración, como puede haber aquí o aquí, pequeñas alteraciones de captación de señal. Pero la miocardiopatía hipertrófica no es la única que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar, por ejemplo, también que nos soliciten estudiar una miocardiopatía dilatada. ¿Qué diferencia hay con la otra? Bueno, en la dilatada no tenemos o no nos vamos a encontrar en este tipo de miocardiopatía un aumento de esa musculatura. Probablemente nos encontraremos algo diferente. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar. De hecho, empezaremos estudiando la anatomía, la función, y con un realce tardío en estos casos existe más que suficiente. ¿Qué nos pasa con esta miocardiopatía dilatada? Y ahora veremos cómo se ve en imagen. Bueno, pues que se va a producir una dilatación y una disminución de esa contractibilidad del ventrículo izquierdo. Es decir, si nos damos cuenta, tanto la anterior miocardiopatía como esta producen al final una diferencia de la contractibilidad estándar y correcta que debemos tener en el contrazón, concretamente el ventrículo izquierdo. Pensemos que el ventrículo izquierdo es la base, el eje del estudio cardíaco, aunque no sea el final. Y nos va a poder dar, por esa razón concretamente, problemas de arritmias ventriculares. Vamos a tener aumentos en los volúmenes y otras más cosas, como por ejemplo la fracción de eyección probablemente se vaya a ver alterada también. Aquí tenemos un ejemplo de una miocardiopatía dilatada. ¿Qué vemos? Bueno, vemos aurículas. Esto es una de las cosas que también puede producir un aumento de la aurícula izquierda, un ventrículo un poquito más dilatado. Vemos esta pared del ventrículo que tiene muy poca contractibilidad, pero esta también, fijaros, qué poca tiene. Tiene una aquinesia, una hipoquinesia a este nivel. Se contrae todo el corazón, pero el músculo cardíaco, que también debería irse moviendo, también debería ir moviéndose esta pared, haciéndose estrechita y gorda. Acordaros, cómo se mueve, está un poquito más. Fijaros cómo se engrosa y se hace fina, todavía tiene un poquito de sístole y diástole. Fijaros cómo esta pared prácticamente no se mueve. ¿Por qué? Porque esto es precisamente una dilatada. Lo que hace es que esa pared
produzca esta dilatación. Vamos a ver otra imagen más diferente, en la cual, como puede verse aquí, hay una diferencia de tamaño de este ventrículo izquierdo respecto al derecho mucho mayor de lo normal. Y esto va a hacer que tengamos, seguramente, como hay aquí, una alteración de la señal. Vamos a poder tener fibrosis en diferentes áreas. Es bastante evidente o con bastante frecuencia suele aparecer en esta zona interventricular. Y otra imagen, por ejemplo, que tenemos va a ser esta, donde vamos a poder ver en esta zona medial toda esta alteración de señal. Fijaos, tenemos casi el 50% del miocardio a este nivel, de toda la ronda del ventrículo izquierdo en eje corto, afectado de una forma más o menos continua. Y aquí, en esta otra imagen un poquito más apical, si da el siguiente corte, vemos el papilar un poquito mejor, como lo tenemos un poco más de forma parcheada. Pero tenemos otros tipos de miocardiopatías. Hemos visto hipertrófica, hemos visto dilatada. También tenemos la miocardiopatía restrictiva. Es una miocardiopatía por amiloidosis. Se va a realizar un estudio de anatomía de función. En este caso de la amiloidosis va a ser muy importante utilizar lo que es las secuencias STIR, edema. Es tremendamente importante utilizar secuencias de edema en estos casos. Vamos a ver también el contraste, por lo tanto, de primer paso, por lo tanto, una perfusión sin necesidad de realizar estrés y un realce tardío, esas secuencias después del contraste al cabo de una serie de minutos. Esta miocardiopatía restrictiva, lo que decíamos por una enfermedad de un aumento de amiloidosis, lo que hace es que haya una infiltración del miocardio, haya un aumento de proteína amiloide en ese músculo. ¿Qué hace la proteína amiloide? Bueno, se está incorporando en una zona que es muscular, que tiene movimiento, y por lo tanto lo que va a hacer es, como va rellenando espacios, va a restringir el movimiento de ese músculo y además va a aumentar la presión a nivel de las aurículas. ¿Y eso qué va a producir? Un aumento, una dilatación de estas. Cuando administramos contraste, ¿qué pasa? Pues claro, podría ser bueno administrar contraste y lo utilizamos. Hemos dicho que se hace un primer paso de contraste y un realce tardío. Bueno, pues lo que sucede es que ese contraste se absorbe muy rápido porque como tiene proteína amiloidea, lo que hace es absorberla y luego la elimina terriblemente rápido. Por lo tanto, esas secuencias que hacemos de realce tardío, este realce tardío a los 8 o 10 minutos, no nos va a servir de nada con las secuencias IR estándar. Deberemos utilizar secuencias que se conocen con el nombre de PESIR. Tienen este nombre, secuencias PESIR. Son secuencias mucho más estables, secuencias que nos van a permitir obtener imágenes con contraste tardío y que son mucho más sensibles a ese contraste, aunque ya haya pasado. Y por lo tanto, nos van a dar una ayuda importante, concretamente en este tipo de miocardiopatía restrictiva. Por lo tanto, si hacéis cardio y oís amiloidosis, recordad, las IR posteriores van a ayudar a definir si realmente tenía una amiloidosis o no. Si no veis nada, si no veis captación de contraste, si no veis una zona negra miocárdica y el contraste no sois capaces de encontrar ese punto de inversión, es que ese paciente tiene amiloidosis. Pasad a obtener secuencias en PESIR y veréis qué gran diferencia. En este caso es una imagen también de miocardiopatía restrictiva, donde se puede ver, por ejemplo, si observamos todo el ventrículo izquierdo, esta pared muscular, ¿os parece igual toda ella? Hago la pregunta de otra forma, para que penséis y contestéis. ¿El grosor es el mismo en toda la pared del miocardio? No, la respuesta evidentemente, como la mayoría de vosotros estáis diciendo, no. Tenemos esta zona septal, que si nos fijamos, esta distancia es mayor que la distancia que puede tener aquí. Y esta de aquí también es diferente a esta otra. Por lo tanto, tiene un aumento, de un engrosamiento de ese ventrículo izquierdo, de esa masa muscular, de una forma un poco difusa. ¿Y qué vamos a hacer después?
bueno, vamos a hacer las secuencias potenciadas en STIR, como decíamos, que eran tremendamente importantes, porque esa ocupación que decíamos de la proteína amiloide dentro del ventrículo, dentro del músculo, va a hacer que haya una rigidez, decíamos, y por lo tanto se va a producir edema, tensión en el resto de células propias del miocardio. Y eso se va a traducir con que haya un aumento de señal, fijaros, y que no es exactamente igual en esta zona, que es un poquito más estrecho el miocardio, estaría menos afectado por esa infiltración de proteína amiloide, no está tan afectado y por lo tanto tenemos un patrón de músculo diferente a este con tan elevada señal. De hecho, es cierto que se presenta un paciente que tenía una cantidad de amiloide muy importante para que se viera muy bien. Y ese patrón, disculpadme, vuelvo atrás un momentito, este patrón, si administráramos contraste, veríamos cómo existiría un patrón de captación de contraste que sería completamente diferente a la captación de contraste que hemos visto antes en las isquemias. Sería un patrón de realce difuso. En esas secuencias PESIR sería difuso, no sería tremendamente grande y captante, sino muy difuso, porque el contraste se mezclaría entre esas células musculares y las obtenidas con la proteína amiloide. Pero sí veríamos ese realce. De hecho, en este caso tenemos un paciente con esta proteína amiloide, con esta amiloidosis, donde tenemos un engrosamiento también, lo que decíamos, también presenta en engrosamiento de ese músculo, y tras la administración de contraste, fijaros como toda la musculatura la vemos con una captación difusa de toda ella. No podemos distinguir prácticamente miocardio, por lo tanto está muy afectado, pero es que la pared muscular delgadita del ventrículo derecho está igual, incluso las paredes auriculares. Bueno, y con esto nos acaba todo. Tenemos algo más. Tenemos también la miocardiopatía arritmogénica. Es decir, simplemente decir que es una enfermedad que es hereditaria, se va a tener que estudiar la función del ventrículo izquierdo, pero también esto es una característica diferente al respecto de los otros protocolos, los otros estudios que hemos visto, vamos a necesitar estudiar el ventrículo derecho. Y no solo eso, sino que vamos a tener que estudiar también el tracto de salida del ventrículo derecho. Por lo tanto, cardiopatía arritmogénica es una enfermedad hereditaria que nos va a obligar a estudiar mejor ventrículo derecho. Acordaros que hablamos siempre del ventrículo izquierdo. Bueno, hay más. Corazón, ventrículo derecho y aurículas también tienen patologías, que las podríamos ver si hiciera falta en algún otro momento. Y, por supuesto, un realce tardío. Este tipo de patología, como es arritmogénica, ya podemos imaginar qué es lo que va a dar o que va a presentar al paciente. Va a presentar arritmias. Arritmias que pueden ser arritmias ventriculares, y también va a poder ser una de las principales causas de muerte súbita del paciente. Por ejemplo, tenemos aquí a la izquierda una imagen en 4 cámaras de esta miocardiopatía arritmogénica, y aquí a la derecha donde vamos, estamos viendo un eje corto en función en cine y en realce tardío, donde vamos a observar un poco esa captación. Fijaros cómo tenemos el ventrículo izquierdo mucho más pequeño en relación al ventrículo derecho, que tiene punta de lanza. Y además, fijaros la aurícula, que también está engrosada, ¿no? Tenemos todo un engrosamiento importante en este 4 cámaras de aurículo-ventrículo. Y si hacemos un eje corto, acordaros cómo era antes, ¿no? El ventrículo derecho venía aproximadamente a este nivel. En otras imágenes cardíacas que hemos visto, también en este caso, fijaros el tamaño tan tremendamente grande que tiene. Y esto se demuestra mediante estas imágenes. Aquí habría una miocardiopatía arritmogénica que produce de forma patoneumótica un aumento de ventrículo y aurícula derecha. No son los únicos que lo producen, pero esto también. Y además, cuando se administra contraste, en esas imágenes de realce tardío, vamos a poder ver una ligera captación en la parte interna de esta pared del ventrículo derecho. Eso también es típico de este tipo de patologías. Y como no podía ser,
hay uno más que se nos une a la familia de las miocardiopatías, que es la miocardiopatía no compactada. Bueno, ya hemos visto una miocardiopatía que decíamos que era congénita, 1 o 2. Esta también es una congénita, pero a nivel de genética tiene una diferencia, es que es autosómica y es dominante, es decir, aquel que tenga algún padre o madre que la tiene está prácticamente concienciado a que él también la tenga, ¿verdad? Porque esa característica de dominante, autosómica dominante, le da unas probabilidades de tenerla muy, muy importante. Va a ser suficiente con el estudio anatómico, la función del ventrículo izquierdo y un realce tardío. No hace falta absolutamente nada más. ¿Qué significa no compactada? Bueno, vamos a verlo. Aquí en la parte superior tenemos imágenes de sangre blanca y aquí imágenes de realce tardío. En la sangre blanca vamos a poder observar este ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, más o menos de tamaños podríamos considerar más o menos normales. Con las aurículas también podría haber un ligero aumento de esta aurícula o incluso de este ventrículo. Pero bueno, si considerásemos que fuese normal, no nos fijamos en el aumento de los mismos, vamos a fijarnos en el músculo. Fijaros, el músculo está aquí, más o menos bien. ¿Qué pasa? Con esta parte, la parte más externa, el músculo está adelgazado, ¿verdad? Y nos aparece todo esto en el ventrículo. Esto se conoce con el nombre de trabeculaciones. De ahí la parte más congénita. Es decir, hay una alteración congénita en la formación del miocardio, de este músculo miocárdico, en la cual no se compacta, no llega a mostrarse todo el músculo bien compactado, no se acaba de formar y en su defecto quedan toda esta zona de trabéculas que hacen o ejercen en parte de músculo, pero al mismo tiempo están ocupando todo un espacio, por lo tanto ese flujo, esa cantidad sanguínea que hay aquí no va a ser la misma que la que puede haber en ningún otro, en un corazón que no tuviera esta compactad y que estuviera perfectamente bien. Esto lo vamos a poder ver y por lo tanto podremos observar, por supuesto, una alteración de la contractibilidad en este lado. Ya sabemos por qué se llama compactada, porque de hecho tiene mucha trabécula. El corazón no se ha acabado de formar esta musculatura. Son pacientes que pueden vivir sin ningún tipo de problemas durante toda su vida. ¿Y qué sucede cuando administramos contraste? Bueno, pues sucede lo que es de esperar, que debido a esta alteración en la contractibilidad, aquellas zonas que sí están bien compactadas puedan tener más alteración y que el patrón de miocardio, de esa pared muscular que tenemos más bien formada aquí en la parte más exterior, más finita, pueda tener alteración isquémica, como se ve en esta imagen post-contraste, donde vemos esta zona medio septal anterior y medio septal lateral, con esa captación de contraste a ese nivel. Por lo tanto, hay una captación en este territorio más anterior del corazón. Si vemos otro tipo de imagen, veremos sangre blanca, por lo tanto aquí no hay contraste realzado. En este caso el ventrículo derecho tiene un tamaño más o menos normal, el ventrículo izquierdo un poquito engrosado y vemos cómo se repite exactamente lo mismo. Un aumento, este es el papilar inferior, un aumento de este patrón, vemos musculatura más o menos bien formada, pero un aumento de esta zona que decíamos anteriormente por una mala formación genética. Si os habéis dado cuenta, muchas de estas cardiopatías presentan muchas veces esto alrededor. En mayor o menor medida, gran parte de las cardiopatías, sean isquémicas o sean hipertróficas, pueden tener algo de derrame pleural en su conjunto. Bueno, pues queridos amigos, por mi parte esto es todo. Espero no haberme extendido en demasía. Espero que os haya gustado la clase de cardiopatía isquémica y si queréis podemos compartir un rato y ver si hay algún tipo de pregunta. Ya hay una pregunta, maestro. Ya hay una pregunta en el chat.
Vale, sobre patologías cianóticas, en ocasiones piden flujos pulmonares. Lógicamente, cuando existe patología cianótica, quiere decir que hay algún tipo de error en el flujo sanguíneo y probablemente sean flujos de la arteria pulmonar. Tendrás que hacer cines. También va muy bien hacer cines con cortes muy finitos, de 6 milímetros, paralelos a la válvula para ver si cierra o no cierra bien. Pero aparte también ver esas secuencias de Q-flow para ver el flujo sanguíneo a ese nivel, efectivamente. Están preguntando por aquí, Danilo, el contraste tardío en amiloidosis siempre es un problema. En algunas oportunidades realizamos una imagen que sigue a los 2 minutos de relación de contraste. Sí, efectivamente, Danilo. Es más, yo te aconsejo que en vez de PESIR a los 2 minutos, realices una secuencia T1 con contraste, T1, un T1 estándar, un Spineco, 3 cortes en eje corto, basal, medial y apical, y ese T1, los 2 minutos del contraste, te va a dar también información de si puede haber algún tipo de captación o alteración a ese nivel. Si no tenéis experiencia en ello, probarlo con diferentes pacientes sin y con amiloidosis, e iréis cogiendo experiencia al respecto. Pero lo del PESIR está bien. El problema está en que a los 2 minutos, aunque sí que es cierto que llega a contraste, no tiene una gran cantidad, aunque lo elimine de forma muy rápida. Danilo, no, aunque lo elimine de forma muy rápida por esa proteína amiloide, va a tener suficiente contraste. A los 10 minutos está bien. Incluso si lo haces antes, a los 8 también está perfecto. Bueno, a ver, se pregunta por aquí María Ruiz. María Ruiz pregunta qué cantidad de contraste según si es de 1 mililitro o medio, ya que algunos ponen triple. Me parece que ya he silenciado quien estaba por ahí entrando. Bien, volvemos. Preguntar cantidad de contraste según si es de 1 mililitro o medio. Vale. Maestro, la cantidad de contraste... hay una pregunta de una colega de la secuencia en spam para miocardiopatías. Vale, permíteme, David, un momentito. ¿Qué me decías? ¿Qué tipo de secuencia? Spam. Spam, no la conozco. La pregunta dice así, de esta manera. Si su experiencia realiza secuencias de etiquetado SPAN en cardio-RM, si la utilidad diagnóstica en miocardiopatías. Pues la verdad es que no conozco este nombre, por lo menos por este nombre. Ya sabemos que todos que muchas veces las secuencias tienen diferentes nombres en función de la casa comercial y por lo tanto la secuencia SPAN no la conozco. Lo que sí que ahora paso a contestar a otra pregunta que había aquí en el chat. Preguntaban por la cantidad de contraste que se administraba, lo preguntaba María Ruiz, si es de 1 mililitro, de 1 milimol o de medio milimol. A veces piden triple. A ver, lo que está establecido según las guías de cardiopatía europeas, de cardiólogos europeos de cardioresonancia, se dice que se administra 1,5. 1,5. Habitualmente en resonancia administramos el 1, ¿no? Es decir, la cantidad que le toca por prospecto. Nosotros trabajamos con un 1 molar y trabajamos a una cantidad de 1 por kilo de peso. Eso quiere decir que si hay muchas patologías, eso en resonancia normal. En resonancia cardíaca siempre le damos y trabajamos con 1,5. Cuando se trabaja con amiloidosis, lo que trabajamos es con 2. Le llegamos a poner el triple o a veces un poquito más. No sé si he respondido a tu pregunta, María. Luego, Raúl Chávez pregunta, ¿el mapping T1, utilidad en el caso de la miocardiopatía desde Ecuador? Bueno, pues sí, Raúl, el T1 mapping es una secuencia que funciona muy bien para miocardiopatía. Y otra secuencia que es el tagging. Hay una secuencia que es el tagging también, que es una imagen donde nos aparece el músculo pericárdico todo con cuadritos, que lo que hace es
ver la contractibilidad de ese músculo pericárdico y ver si se deforman o no esos cuadritos. Por lo tanto, el tagging, que nos lo pregunta también David Vallés, desde aquí, desde Barcelona. Hola David, un saludo, un abrazo amigo. También, el tagging también se utiliza en miocardiopatías. De hecho, ese movimiento, esa contractibilidad de ese cuadradito dentro del músculo nos va a permitir ver o valorar si efectivamente tiene movilidad o no, está afectado por esa miocardiopatía o no. Ah, vale, que David me está diciendo que el tagging es la que... ¿David Fonseca? Maestro. Sí, me está aquí ayudando un amigo, David Vallés, que le he enviado un saludo. Esta secuencia que me preguntabas tú antes, ¿me decías el nombre? SPAM. SPAM, pues, SPAM. vale, me dice este amigo David Vallés que corresponde a la frecuencia precisamente de tagging, lo que yo estaba comentando ahora, donde haces una secuencia que aparecen unos cuadritos encima del músculo miocárdico y se van deformando o no con la movilidad de este. Si existe o no deformación, es lo que va a indicar que exista un aumento o una disminución de esa motilidad o de esa movilidad del propio músculo. Ya, el maestro Bruno también hizo una pregunta por ahí, maestro. Sí, estoy viendo, estoy intentando llegar. Bruno, ¿qué experiencias tiene consecuencias tiene T2 mapping? ¿La están realizando de rutina? Nosotros la tenemos de los pacientes, ¿es necesario? Saludos. Bueno, yo creo que ante la pregunta si es necesario o no, en esto muchas veces, en todas las anatomías, ¿verdad? Podemos encontrarnos infinidad de dudas. Al final es necesario cuando un cardiólogo nos lo pide. Si él cree que es necesario, lo tenemos que hacer. Otra cosa es si los protocolos de las guías de cardiología para esta patología lo entienden como necesario o no. No todas son necesarias, y menos las dos, y menos meterlas en protocolo. Se deben realizar en aquellos pacientes específicos que realmente lo requieran. Si no, es utilización, no es una buena optimización del tiempo y es tener al paciente más tiempo del necesario dentro de la sala de resonancia. ¿Qué más? Hay otra pregunta por aquí que dice contar la experiencia en 3 Teslas. Yo hace 4 años que trabajo con esta tecnología y la curva de aprendizaje fue larga. Al principio lidiamos con muchos defectos de movimiento de flujo en cines. Hoy lo hemos logrado corregir. Danilo, bueno, efectivamente, aparecieron muchísimos problemas en 3 Teslas, sobre todo al principio, que se han ido corrigiendo de homogenización y de artefactos también. Y estos artefactos se van corrigiendo con el tiempo. Me alegro mucho que los hayáis corregido. Sí que es cierto que yo no tengo experiencia en 3 Teslas. Utilizo mucho la 1,5, es donde lo utilizamos más. Aquí está conectado David. No sé si pudiera abrir el micro. David Vallés. Y él sí que tiene experiencia en 3 Teslas, trabajando. De hecho, ha publicado un artículo también hace poco de mapping muy interesante en la revista Imagen Diagnóstica. David, si me oyes, David Vallés, si me oyes y quieres, sí. Mira, ya estás por ahí. ¿Quieres contestar? Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú? Un saludo a todos. Mira, pues si quieres contestarle a Danilo, experiencia con 3 Teslas, que sé que tú sí que tienes experiencia en 3 Teslas para cardio. Decía que tenían muchos artefactos y muchos problemas que ya los han corregido. ¿Cuál era mi experiencia? Yo experiencia en 3 Teslas no tengo mucha en 1,5, pero en 3 no. Y como sé que tú sí la trabajas, te pido que por favor lo compartas. Bueno, la verdad es que nosotros trabajamos desde hace un par de años con 3 Tesla y sí que realmente hemos tenido muchos problemas en la puesta a punto de las secuencias. Al principio de utilizarlas no teníamos experiencia en 3 Tesla realmente, y sí que el aprendizaje ha sido bastante complicado. Hemos tardado unos cuantos meses en tener la máquina, digamos, a punto para como normalmente lo creemos y tienen que salir las secuencias. Pero bueno, lo hemos llegado a conseguir más o menos. Yo creo que con una calidad de imagen bastante buena.
Pero sí, es un reto, realmente es un reto en 3 Tesla, básicamente por lo que dice todo el mundo, por el tema de los artefactos de flujo que existen al trabajar. Por otro lado, también, evidentemente, los test Tesla te permiten trabajar con mucha mayor calidad de imagen, con mucha mejor resolución. El caso de los mapas que hablaba Bruno antes sí que es algo importante que nosotros en nuestro centro utilizamos bastante. En fin, es complicado, es un reto importante, siempre es mejor hacer cardio en 1,5, pero sí, en 3 Teslas también tiene su atractivo, y cuando consigues optimizar las secuencias y tenerlas a punto, realmente vale la pena. Sí, efectivamente vale la pena. Lo que pasa es eso, que la experiencia, los problemas que habéis hasta ahora, los que habéis trabajado en 3 Teslas, los habéis tenido un poco crudo. Mira, me aprovecho, David, por favor. Antes de darte otra pregunta, que sigue en 3 Teslas, contestarle a María Ruiz, que me preguntaba sobre el contraste del 0,5 de contraste, que le piden el triple. Efectivamente, María, el triple es lo estándar en cardio, en cualquier tipo de patología cardíaca. Incluso en algunos tipos de patologías, lo que digamos, se pone hasta 4 veces más, ¿eh? No te preocupes por eso. Continuando con las 3 Teslas y aprovechándome de ti, David, ya que me lo vas a permitir, por favor. Hay otra pregunta sobre 3 Teslas. Me comentan, está Pilucci, que dice que tienen un protocolo para casos de hemocromatosis cardíaca. Entonces pregunta que cuáles son los artefactos más habituales en 3 Teslas. No tanto en hemocromatosis, sino un poquito en general, si podías compartir así, ¿no? Un poco los artefactos en 3 Teslas que aparecían, ¿cuáles eran? Bueno, básicamente el artefacto principal que aparece en 3 Teslas con respecto a 1,5 es que, evidentemente, al tener mucha más señal, se incrementa esta señal de flujo, con lo cual lo que tenemos es un aumento en los artefactos de flujo, y también artefactos de susceptibilidad magnética en el caso de estudios de patologías como la hemocromatosis, cuando utilizamos, por ejemplo, secuencias eco de gradiente. Evidentemente eso también te influye, ¿no? Quedarán mucho mejor los estudios de hemocromatosis en 1,5 que no en 3. Eso también es evidente. Efectivamente. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Gracias, David. A ti. Danilo hizo un comentario. Vamos a ver, no lo he visto. Ayúdanos, por favor, David. Si tú lo ves, yo no lo veo. Aquí, sí. Vale. Las gracias. En 3 Teslas la imagen de perfusión es excelente. Nosotros utilizamos sí o sí 3 Teslas para estudios de perfusión miocárdica por estrés. Genial, Danilo. Me parece estupendo. Si tenéis resueltos todos los artefactos y os va bien, como decía David, y seguro que tú tienes más que aprendido, tenemos mucha más señal, y al tener más señal vamos a poder observar la perfusión miocárdica mucho mejor, seguro. Pero hay que tener resuelto, como comentabais, esos problemas de artefactos. Bueno, ¿qué más? Parece que no hay ninguna pregunta más. A ver, comentan por aquí que en la 1,5 hacemos estudios cardíacos en pacientes con marcapasos. Intentamos reducir el tiempo de exploración al máximo y hacemos. Bueno, Pilucci, sí, nosotros también hacemos muchos pacientes con marcapasos compatibles y no compatibles. Sí, aunque te suena así, con marcapasos compatibles y no compatibles también hacemos. Esta charla de cardiopatía isquémica, que ha sido muy cortita, forma parte de un curso de resonancia magnética que impartimos aquí en España, en Barcelona concretamente, de forma presencial, donde se habla de todo esto y de mucho más en todas las anatomías del cuerpo. Y hablamos también de esto. Una pregunta, ¿marcapasos no compatibles? Sí, señor. Sí, David, en eso estamos, en marcapasos no compatibles. También hay estudios... ¿No hay ningún problema? Sí hay problema. Por eso se ha de trabajar con cardiólogos,
estando contigo, revisan sobre todo los que son los que están especializados en arritmias. Están contigo en todo momento y no solamente, Pilucci, no solamente se reduce el tiempo, se han de reducir el SAR, el depósito calórico, ha de ser siempre inferior a 2,0 vatios por kilo de peso en cuerpo entero, y además reducir el tiempo, etcétera, etcétera, pero sobre todo el ancho de banda, ¿no? Para bajar ese depósito calórico al paciente. Hay muchas cosas en cardiopatía. De hecho, estamos trabajando con, a veces, algunos casos que son necesarios, con marcapasos no compatibles, pero sabiendo el porqué y el cómo se trabaja con ellos. Una pregunta más. Exacto, Pilucci dice aquí el SAR, exacto, lo que comentábamos, bajando el SAR siempre por debajo de 2 vatios por kilo de peso. De hecho, en los softwares de muchos resonadores actuales ya, cuando introduces los datos del paciente, te aparece unas preguntas, te dice si el paciente lleva algún tipo de implante. Si le dices que sí, de forma inmediata te va haciendo diferentes preguntas de tal manera para identificar el tipo de artefacto, el tipo de prótesis que lleva, y él solo adapta el resonador para que en ningún caso puedas pasar del SAR necesario para el que está optimizado esa prótesis. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, yo creo que el SAR también corresponde mucho también al peso que tú le colocas al paciente al momento de registrar los datos, porque si tú juegas con el peso del paciente, siempre vas a tener complicaciones con el SAR si lo colocas muy por arriba o muy por debajo del peso real. Efectivamente, de hecho, el resonador pregunta el peso del paciente porque lo que hace es una serie de cálculos matemáticos para entender, en función de la masa corporal, del peso de ese paciente, qué cantidad de radiación electromagnética le estamos dando va a absorber. Y son procesos matemáticos. El resonador no tiene un termómetro que se lo tenga puesto el paciente en la boca, ni en la axila, ni en ningún otro sitio, y por lo tanto no sabe exactamente la cantidad de calor que está absorbiendo. Pero por eso es tan importante poner exactamente el peso del paciente, lo más ajustado posible. O sea que tienes toda la razón del mundo, David. Y además, si trabajamos en cardio y además le añadimos que trabajamos con pacientes con prótesis cardíacas o, en este caso, con marcapasos o implantes, desfibriladores, si ponemos un peso erróneo, nos da la sensación que le estamos dando un SAR inferior a 2 vatios por kilo de peso, pero podemos estar sobrepasando ese límite sin darnos cuenta. Si pesa 80 kilos y yo le pongo que pesa 50, solamente por la diferencia de 30 kilos de peso, el cálculo lo va a ejercer sobre 50. Y eso quiere decir que el SAR que va a absorber una persona con 50 kilos va a ser inferior que una de 80. Y por lo tanto, el cálculo y lo que nos va a mostrar va a ser no real. Y podemos estar dándole un peso superior, un SAR muy superior a lo que le corresponde y tener problemas importantes. ¿Qué más hay por aquí? María Ruiz dice: un paciente en FA, ¿hay alguna forma, en fibrilación auricular, alguna forma de evitar artefacto y que podamos estar con el gating cardíaco en los segmentos correspondientes? Bueno, las fibrilaciones auriculares o incluso fibrilaciones ventriculares, que antes nos hemos encontrado alguna, son un problema, son un verdadero problema. No hay nada para sincronizar con fibrilaciones ni con arritmias. Intentar hacerlo como se pueda. A veces lo que se hace es trabajar, en vez de trabajar con todo el ciclo cardíaco, trabajar solamente, y eso lo podemos, desde la resonancia, ¿no? Los técnicos podemos decirle en qué momento del ciclo podemos o queremos obtener. A veces trabajando solamente en mitad del ciclo puede ayudarnos, en vez de trabajar con todo el ciclo. A veces trabajando no con el electro, sino obteniendo con el pulsi,
con el detector de pulso a nivel distal, también nos puede ayudar porque este pulso lo que hace es detectar a medio ciclo. Puede ser una opción, pero es difícil, es muy difícil. O medicación, si hay algún tipo de medicación que puedan darle para intentar disminuir esa fibrilación o esa arritmia también, pero son problemas muy complejos. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Buen provecho quien esté comiendo. Perdón, ha sido un boli. Orlando, muy buenas, profesor. A ver, trabajar como prospectivo, ajustando la duración de la gestión en lugar de retrospectivo. Sí, podría ser, David, podría ser una opción, ir obteniendo ciclos. Dice David, entra por audio cuando quieras, David? Lo tienes abierto, creo, ¿no? Sí, estoy aquí. Adelante, tú mismo, comenta. No, sobre lo que comentaba la compañera en un paciente Arritmias. con fibrilación auricular, con arritmias, es el gran problema de la resonancia cardíaca, pero una de las cosas que tú le puedes decir a la máquina es si tú quieres adquirir la totalidad del ciclo cardíaco, sería en modo retrospectivo, o adquirir una parte del ciclo cardíaco. Entonces, de esta manera, cuando te aparezca la arritmia te aparecería o antes o después. O antes o después, con lo cual tú podrías adquirir estas secuencias cine sin movimiento, sin el problema de la arritmia. Es una opción que se puede con la que se puede trabajar y con la que trabajamos habitualmente. Es decir, tú ajustar el ciclo, ajustar la adquisición, la duración de la adquisición manualmente, decirle, pues quiero que me adquiera los 600 primeros milisegundos, por ejemplo, en lugar de adquirir la totalidad del ciclo, y así de esta manera evitas que en medio de esa adquisición se te meta un pulso, se te meta una fibrilación, sí. Una fibrilación, sí. Efectivamente, es una de las formas. Es más o menos, esa es mucho más correcta. La otra es lo que decía yo, trabajar con pulso y que trabajar a media adquisición, que también pues te lo acaba solucionando en parte. Dice Bruno que con arritmias, en su experiencia, hacen un corte por apnea, con sense elevado y jugando con el voxel size para que la apnea registrada sea menor a 5 segundos. Sí. Todo ayuda. Eso ayudaría más con las arritmias, como tú dices, no tanto con las fibrilaciones. Con las arritmias, mientras más corta hagamos la adquisición de la imagen, va a ser mucho más fácil que no se nos repita esa arritmia, ¿no? Porque además las arritmias no son consecutivas en cada frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, eso ayuda, Bruno, exactamente. Yo no aconsejo trabajar con sense superior a 2, también te lo digo. Produce muchos más artefactos. Es más factible si trabajamos con 30 adquisiciones dentro del ciclo, pues bajarlo a 25 y sense 2. O incluso si hablas con el cardiólogo y tienes suficiente, poderlo bajar incluso a 20. Eso también te disminuye el tiempo de adquisición de la imagen. Sí, eso también influye mucho también en la colaboración del paciente. Si el paciente colabora, tú puedes jugar mucho también con el estudio. Efectivamente, David. Así es. Sí, dice Bruno que efectivamente, que máximo 2. Pues, pero puedes jugar también con lo que te decía, con el número de adquisiciones, no de lecturas, sino de... se me da el nombre ahora. El número de fases, el número de fases cardíacas, ¿no? Lo estándar es trabajar con 30, se puede bajar 25, incluso a veces si es necesario bajar a 20 fases por ciclo cardíaco, y eso también ayuda porque disminuye bastante más el tiempo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Hay alguna que está más por ahí? Efectivamente, 20 fases, Bruno. Preguntas
Con 20 fases, sí, pero siempre lo ha de saber el cardiólogo, ha de estar de acuerdo para hacerlo, porque si no, los cálculos que ellos hacen los tienen preparados para 25 o un número de fases determinadas y les puede dar algún error o alguna disminución de calidad de señal, ¿eh? Bueno. De Pelucci, alguien que haya hecho RT en máquina abierta de un Tesla. RT, no sé qué es RT. ¿Alguien sabe qué es RT o Pelucci tú misma? Ah, realce tardío. Vale, perdón. Realce tardío. Un realce tardío digno. A ver, yo creo que la máquina de un Tesla, corrígeme, pero la máquina de un Tesla que tenéis para trabajar no es de tubos, sino que es abierta, es de las que tiene una parte abajo y una parte arriba. Entiendo. Exacto, la dirección del campo es diferente y teóricamente en ese campo magnético de un Tesla, los comerciales las venden como si fuera, como si pudieras obtener imagen de un Tesla y medio, es decir, con la misma calidad de imagen. Sí que tienen un poquito más de distorsión, un poquito más de problemas para la obtención de imagen con calidad, pero podéis podéis obtener realces muy buenos, realces tardíos en un Tesla. Sí, sí. No sé exactamente cuál es vuestro problema en la adquisición. Para que todo sale fenomenal menos el realce tardío. Pues revisar muy bien la secuencia, ver cuál es el problema que estáis teniendo, revisarla muy bien, compararla con algún artículo que encontréis y valorar a ver. Dice que hay que drogarse para ver algo. Y bastante. Bueno, yo creo que podéis optimizar bastante la secuencia, seguramente, Pelucci. Seguramente. Y yo os aconsejo poder comparar con alguna otra secuencia o con algún artículo en las cosas bases que tenga. Mirad direcciones de fase, mirad el momento de la adquisición. Pensad que a veces si vais hay una pestaña o una opción que te dice, igual que el cine te está permitiendo trabajar para obtener imagen del ciclo cardíaco en el momento que nos interesa, o como decía David Vallés, en una parte, si trabajas en retrospectivo, con solo una parte de ella, también en las secuencias de Philips, como tú dices que tienes aquí, que es en las que trabajáis, en la pestaña de contraste, puedes decirle en qué momento del ciclo cardíaco quieres obtener la imagen. Si quieres obtenerla en sístole, en diástole, en media. Entonces, en el realce tardío, fijaros que lo tengáis bien puesto, que lo tengáis para obtenerlo cuando el músculo pericárdico está en lo más ensanchado, que es cuando os va a obtener la mejor calidad de imagen. Y a veces no está bien. Miradlo, mirad la dirección de fase también. Incluso podéis mirar de poner bandas de saturación en estos realces tardíos también, alguna banda de saturación. La dirección de fase, sobre todo, ya sabéis, la dirección de fase en cardio siempre ha de ser de arriba abajo. Y si no puede ser de arriba abajo, ha de ser lateral, nunca antero-posterior. Y se ha de ir modificando cada una de las secuencias porque, aunque lo tengas bien, con el siguiente paciente se te cambia porque el corazón está en una disposición totalmente diferente. Revisa en la pestaña contraste de Philips, donde el momento del ciclo en la que estáis adquiriendo en realce tardío, a ver qué tal. Correcto, como dice David, tal como yo comentaba, en esa parte del músculo en la que está lo más engrosado posible, en esta diástole, como dice David, exactamente. Bueno, colegas, yo creo que son las 10:30 pasadas. Llevamos 1 hora y media. He oído que algunos de los que estaban conectados estaban ya almorzando. Yo todavía no he cenado. Entonces os agradezco vuestra participación, vuestra conexión. Espero que haya sido de vuestro gusto y esperemos poder participar y compartir alguna otra cosa, ¿no, David, en algún día? Sí, maestro, de parte de toda la organización de Afoimagen en Venezuela y de Afoimagen Internacional,
Le damos las gracias y vienen muchos proyectos unidos y en sociedad con su organización y con Dafoimagen para toda Latinoamérica y también para parte de Europa con ustedes en representación del continente europeo. Y bueno, Dafoimagen en Latinoamérica abre todas las puertas para todos los colegas que quieran hacer este tipo de eventos y en sociedad con nosotros poder resaltar todo lo que es el criterio y ver la importancia de las subespecialidades dentro de nuestra carrera, porque ya esto se vuelve como una especialidad